porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa fue la declaración de Jesús. Y esa es también la necesidad que nosotros sentimos. Por eso buscamos en la palabra del Señor alimentarnos todos los días. Hoy nos dedicamos al Salmo 107. Pidamos antes la bendición de Dios. Querido Dios, queremos llegar hasta tu palabra reconociendo que es el alimento indispensable para nuestra vida. Bendícenos para descubrirlo y también para asimilar y practicar ese mensaje. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. El Salmo 107 es una súplica individual y también una oración colectiva, expresando gratitud a Dios por la liberación, por las bendiciones que Dios había derramado en sus vidas. Ustedes saben que el libro de Salmos tiene 150 capítulos, pero que al mismo tiempo tiene 5 grandes secciones o libros. Hoy iniciamos la quinta y última, es decir, el quinto libro, aquí en el capítulo 107 de los Salmos. Un salmo que comienza con una introducción desafiando a alabar a Dios porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, porque los redimidos tienen que contar eso, es decir, alabar a Dios. Él los ha redimido del poder del enemigo y porque los ha congregado del oriente, del occidente, del norte y del sur. El Salmo invita al pueblo a adorar a Dios porque es bueno, porque su misericordia es para siempre, porque Él los ha redimido de la esclavitud y porque los ha congregado en una nueva tierra. Pero ahora el Salmo va a dar razones bien específicas y puntuales por las cuales agradecer, por las cuales alabar a Dios. En el versículo 4 dice, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos, sedientos. Versículo 6, entonces clamaron a Dios en su angustia y los libró de sus aflicciones. Así que gratitud a Dios por haber librado de la soledad y de la aflicción. Por eso dice versículo 8, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Desde versículo 10 en adelante encontramos un segundo argumento. La alabanza aquí ya no es por la liberación de la soledad y de las aflicciones, sino de la opresión a la que eran sometidos. Dice versículo 10, algunos moraban en tinieblas y sombras de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Habían sido rebeldes a la palabra de Dios, habían aborrecido el consejo del Altísimo. Cayeron, no hubo quien los ayudase. Versículo 13, pero después que clamaron a Dios en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas, de la sombra de la muerte, rompió sus prisiones. Por eso dice versículo 15, alaben la misericordia de Dios, sus maravillas para con los hijos de los hombres. Quebrantó las puertas de bronce, desmenuzó los cerrojos de hierro. Vamos a alabar a Dios porque nos libró de la soledad y de las aflicciones. Vamos a alabar a Dios porque nos libró de la opresión y de las prisiones en las que estábamos encerrados. Tercer argumento específico por el cual adorar a Dios. Versículo 17. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento. Llegaron hasta las puertas de la muerte, pero clamaron a Jehová en su angustia
y Él los libró de sus aflicciones. Versículo 20, envió sus palabras y los sanó. El tercer gran argumento entonces es la sanidad que Dios provee para resolver su enfermedad. Interesante la expresión, a mí me gusta mucho, dice, envió su palabra y los sanó. Pensar que cuando Dios creó al ser humano, dice Él habló y fue hecho, Él mandó y existió. Por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra, todo el universo. Y ahora dice que por su palabra también somos sanos. La palabra de Dios imparte su poder y su energía. Versículo 22, por eso ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. En el versículo 23 en adelante, hasta el 32, resumiendo, vamos a alabar y agradecer a Dios porque Él nos libró de la tormenta. Los que descienden al mar en naves, hacen negocios en las aguas. Versículo 25, hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Versículo 28, claman a Dios en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Sí, vamos a alabar a Dios porque Él calma la tormenta, porque Él transforma la tempestad en paz. Sin Dios, las aguas tranquilas se transforman en tempestad. Con Dios, la tempestad se transforma en paz. Desde versículo 33 hasta el final, se destaca así como conjunto la providencia de Dios. Y nosotros podemos leer en el versículo 37, siembran campos y plantan viñas, rinden abundante fruto. 38, los bendice y se multiplican en gran manera, no disminuye su ganado. 40, Él esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Levanta de la miseria al pobre, hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Versículo 42, véanlo los rectos y alégrense. Los malos cierran su boca. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? Hay que ser sabio para entender la actuación de Dios. Es decir, hay que ser humilde. Hay que ser reconocedor de las bendiciones de Dios. Y entonces publicar, testificar, anunciar las acciones y la presencia de Dios en nuestra vida. A veces nos detenemos en los problemas en lugar de detenernos en las bendiciones. A veces nos detenemos en lo que nos falta en lugar de detenernos en lo que ya tenemos. ¿Cuántas cosas Dios ya ha hecho en su vida? ¿Y cuántas cosas son naturales, rutinarias, que no se las adjudicamos a Él, pero que las tenemos gracias a Él? Levantarnos, mover, andar, caminar, tener un trabajo, tener salud, tener familia. La respiración, latido, un latido del corazón. Todo es gracias a Dios. Vamos a agradecerle a Dios por lo que tenemos. Y alguien podría decir, pero pastor, pero yo no tengo todo eso. Me faltan algunas cosas. Cuando agradecemos por lo que tenemos y confiamos y clamamos a Dios para que nos dé lo que nos falta, conforme a su misericordia y sabiduría, será hecho. Vamos a presentarnos delante de Dios con esta actitud de confianza y de agradecimiento.
Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias por todo lo que nos diste, por la vida, por la salud, por trabajo, por familia, por todas las cosas que nos has concedido. Tú conoces lo que aún nos falta para ser felices o para tener fuerzas para sobrellevar las dificultades de la vida. Por favor, concede a cada uno de nuestros amigos lo que necesita para vivir una vida plena, pero sobre todo concédenos tu gracia para vivir conforme a tu voluntad. Quédate con todos nosotros. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra de Dios.